Hola chicas, me alegra que podamos volvernos a encontrar y estudiar la palabra del Señor juntas y conocerle más a Él en este hermoso libro de Segunda de Reyes. Vamos a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta lección. El imponente general Naamán no quiso sujetarse a la sencilla indicación que le dio el profeta Eliseo, simplemente porque no era la manera que él había planificado ser sanado. Le pareció que lo que el Señor le estaba mandando hacer por boca del profeta era poca cosa. No estaba a su altura y dignidad. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Tuvieron que hablarle sus siervos, que sabían de qué se trataba la sujeción, para enseñarle a Naamán que los siervos hacen las cosas complejas cuando sus señores se lo piden, y las cosas sencillas las hacen con mayor disposición. Ciertamente, para enseñar a otros a ser siervos obedientes y sumisos al Señor, primero tienen que aprender a ser siervos. Este principio lo vemos con el centurión delante del Señor Jesucristo. Recordemos, el centurión se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Una muestra de tener una verdadera fe es comprender el principio de autoridad y sujeción. Y aunque parezca sencillo, para el corazón humano no lo es. El primer pecado fue la rebelión. Satanás se rebeló contra Dios. No quiso someterse al Señor porque pensó que era su igual. No consideró que estaba delante de uno mayor que él, y consiguió convencer a la tercera parte de los ángeles a que se rebelaran contra el Omnipotente. La falta de sumisión no es un pecado menor. A la luz de la Biblia es un pecado grave. Muchos pasajes de la historia bíblica nos relata que para Dios la falta de sujeción a la autoridad es un pecado no menor. Y haremos bien en prestar atención cuando el Señor nos indica cuál es la línea de autoridad en la que nosotros debemos de manejarnos, porque no solo estamos bajo autoridad, sino que también somos autoridad. Volviendo con Naamán, Naamán al principio se negó a obedecer esa sencilla orden que le mandó hacer Eliseo: ir al Jordán a lavarse. Pero ahora entendemos mejor por qué el profeta no salió a recibirlo. Le estaba enseñando a ponerse delante de Dios en el lugar que le correspondía. El corazón de Naamán estaba siendo tratado por el Espíritu de Dios. Y qué bueno que aceptó las formas de Dios y que se sujetó al profeta. A veces pensamos que el Señor nos va a probar en grandes hazañas de fe, pero en verdad nos prueba día a día en la sencilla sujeción a su palabra y aceptar el principio de autoridad establecido por Él.
Todo ser humano está bajo autoridad, ya sea en la familia, en la iglesia, en la sociedad, y toda autoridad está bajo el señorío de Cristo. La pregunta es, ¿nos sometemos a lo establecido por Dios en cada esfera en la que como creyentes nos desenvolvemos? ¿O hemos sido absorbidos por el mundo con su afán de vivir en la anarquía, estableciendo para sí una horizontalidad que nadie está bajo nadie y solo Dios está sobre uno? Y somos tan hábiles para elaborar frases y postulados que suenan muy bien, como por ejemplo, todos somos iguales ante Dios. Y aunque esta es una verdad, es utilizada fuera de contexto, o escogemos a quién nos sujetamos y a quién nos vamos a someter según gusto y conveniencia. Donde el Señor nos haya puesto, tenemos una autoridad y también estamos en autoridad. Pero nadie puede ser una autoridad conforme a la voluntad de Dios sin antes no haber aprendido a estar bajo sujeción. Naamán entonces descendió y se zambulló en el río Jordán, tal como se lo había indicado Eliseo. Fue obediente, se sujetó, se sometió a la autoridad puesta por Dios y a Dios mismo, obviamente. Dice la Escritura que este hombre, Naamán, lo hizo conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Por su obediencia recibió lo que tanto anhelaba en su corazón. ¿Qué hubiese pasado si Naamán se hubiera ido a su tierra sin aprender la lección de sujeción por medio de la obediencia a la indicación tan sencilla del profeta? Claro, se hubiese quedado igualmente de enfermo y sin conocer la poderosa y bendita mano del Señor. Quienes se resisten a vivir bajo el principio de autoridad y sumisión conforme a lo establecido por el Señor, ciertamente pierde bendiciones y quizás está dejando de recibir bendiciones y observar grandes hechos de parte de Dios, quien quiere bendecir su vida. El Señor nos ayude a comprender este principio de autoridad, pues si nos sometemos a quien vemos, lo haremos a quien no vemos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto.